Arranca una nueva edición de Nexos, producción de tele de la Universidad de Costa Rica, que desde el año 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les saludamos desde la sede Rodrigo Facio de la UCR, Eric Chinchilla y María Fernanda Jiménez. Comenzamos. El 15 de junio es el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia en la Vejez. Por eso hoy vamos a brindarles herramientas para combatir estas situaciones. Pero antes le presentamos esta información que trascendió a mediados de mayo, en la que se acusaba a una trabajadora social de apropiarse del 10% de la pensión de personas mayores de un hogar de larga estancia en Heredia. El 14 de mayo de 2024 trascendió en los medios de comunicación la detención de una mujer que se desempeñaba como trabajadora social en el hogar para ancianos Alfredo Delia en Heredia. Esta mujer es sospechosa de apropiarse del 10% de la pensión que reciben de la caja personas adultas mayores atendidas en este centro. A esta mujer de apellidos Fernández Fernández, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, FAPTA, le investiga por infracción a la ley de la persona adulta mayor, en particular por explotación patrimonial. Además de la detención de esta trabajadora social, el Ministerio Público realizó 2 allanamientos, al hogar para ancianos y a la vivienda de Fernández Fernández, para recabar posible evidencia para esta investigación que dio inicio en 2019. También se le investiga por supuesto caso de peculado, por la aparente desviación de fondos entregados por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor a la fundación que administra esta residencia en Heredia. Después de ponernos en situación sobre uno de los tantos casos que ocurren de violencia patrimonial, nos acompaña acá en el estudio de Nexos Juan Carlos Jara, abogado de los consultorios jurídicos CONAPAM UCR. Él nos va a asesorar sobre formas de prevenir el abuso patrimonial y también cómo enfrentar de manera legal estas situaciones. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos y bienvenido a Nexos. Muchas gracias, María Fernanda, gracias por el espacio. Para comenzar, Juan Carlos, bueno, en consultorios jurídicos de CONAPAM y UCR se presentan muchos casos que usted atiende, ¿verdad?, de personas adultas mayores que vienen a asesorarse en los consultorios de cómo reaccionar ante casos de abuso patrimonial, ¿verdad? Y muchas veces por parte de familiares o de personas en las que ellas y ellos depositan la confianza. ¿Cuáles son como estas estrategias, ¿verdad?, que utilizan las personas comúnmente para apropiarse de los bienes de personas adultas mayores? Así es, desafortunadamente el abuso patrimonial es una de las formas de violencia hacia la persona adulta mayor más frecuente. Tanto es así que muchas veces ni siquiera la persona adulta mayor tiene conciencia de que está siendo abusada patrimonialmente. Cuando uno recibe a las personas en la consulta, dentro de la indagatoria regular que se hace de los procesos por los que vienen a consultar, muchas veces uno se da cuenta que existe signos de que están siendo abusados patrimonialmente. Y muchas veces vienen a consultar por otra situación y claro, se descubre que también hay abuso patrimonial. Exactamente. Muchas veces vienen para un proceso completamente distinto, algo administrativo o algo de otro tipo, y conversando con la persona adulta mayor, uno se entera de que tal vez no les llega suficiente dinero, ellos mismos le empiezan a contar y ahí es donde uno observa el comportamiento abusivo hacia ellos. Por ejemplo, algo muy común es que le digan, papá, mamá, yo les administro la pensión y le quitan la tarjeta de débito donde les depositan la pensión. Les piden el PIN o desde las páginas web de los bancos, ahí se
utilizan el dinero de la persona adulta mayor y no necesariamente, muchísimas veces es en asuntos completamente distintos a las necesidades reales de la persona adulta mayor. Uno en estados de cuenta se ha encontrado compras de videojuegos, suscripciones a Netflix y cosas de ese tipo, cargados a la cuenta de la persona adulta mayor y uno le indica a la persona adulta mayor que si ellos están conscientes de eso y le indican que no. Entonces un consejo sería que la persona adulta mayor administre su tarjeta, su PIN, su clave del banco. Si la persona adulta mayor, mientras se encuentre en un estado cognitivo adecuado y pueda administrar sus bienes patrimoniales, que lo haga, que utilice las vías que le permiten las entidades bancarias, pidiendo estados de cuenta, revisándolos adecuadamente, revisando cuánto se le deposita, cuáles son los gastos y cuánto le queda, cuidando muy bien su información personal para evitar este tipo de situaciones. Y por supuesto, en este momento estamos hablando nada más de un ejemplo puramente dinerario, ¿verdad? También esto se extiende a muchas otras formas con bienes muebles o bienes inmuebles. Por ejemplo, la parte en donde el adulto mayor no puede disponer adecuadamente de su propiedad, de su terreno, tal vez tienen alguna casa que ellos quisieran alquilar o algo así, y familiares o personas allegadas la ponen en alquiler y se dejan el dinero de ese alquiler y no le dan absolutamente nada. Y también cuando ya lamentablemente se ha presentado esta situación y la persona adulta mayor, ya sea porque se le asesora y cae en conciencia de que está siendo víctima de una situación de estas, ¿cuál es el proceso legal que puede entablar? Y si hay alguna forma de hacerlo retroactivo, digamos, si se logra determinar y hay las pruebas suficientes de que sufrió de este abuso patrimonial, si hay alguna forma de compensar o de que recupere algunos de esos bienes. Ok, sí, eso va a depender del tipo de abuso patrimonial, de la gravedad y de los medios que se utilizaron para ejercer este abuso. Por ejemplo, si he tenido muchos casos en donde a la persona adulta mayor, por ejemplo, tuve un caso de una señora que le dijeron, abuela, mire, esta firma es para cambiar el medidor de la casa. Entonces la señora llegó, firmó y resulta que no era para eso, era traspasando la propiedad a nombre de los nietos. Entonces, en este tipo de casos, habría que acudir a la Fiscalía, al Ministerio Público, para interponer la denuncia con la prueba pertinente. Nosotros le damos la guía inicial y los referimos al Ministerio Público para determinar si existió un delito, para que ellos hagan la valoración, si existió o no un delito. También, en caso de profesionales, de abogados que ejerzan el notariado, si se da alguna responsabilidad al respecto, en el juzgado notarial es la vía pertinente. Y bueno, y también decirle a las personas adultas mayores que tal vez no tienen los medios para poder pagar un abogado o abogada por lo privado, que también pueden acudir a los consultorios jurídicos con APAM UCR. ¿Qué tiene que hacer la persona adulta mayor para poder recibir este servicio? Claro, el servicio es absolutamente gratuito para todas las personas adultas mayores que pues cumplen ciertos requisitos para aplicar para el servicio. Ahora, pueden acudir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en el primer piso. Ahí tenemos abogados, ahí estoy yo con otros colegas y otras colegas para brindarles el servicio de asesoría. También tenemos en San Pablo de Heredia,
tenemos en Alajuela Centro por la municipalidad, donde yo también atiendo, y ahí se pueden acercar directamente o pueden llamar al 2511-1577 y ahí se le brinda la información de dónde es la oficina de atención más cercana, o inclusive por teléfono. Nosotros también aclaramos dudas y damos cierta asesoría para poder guiar a la persona adecuadamente, ¿verdad? Sí, porque, bueno, como usted lo mencionaba, va a depender mucho de cada caso, ¿verdad?, para que puedan recibir la asesoría específica, pero le agradecemos mucho, Juan Carlos, que nos haya acompañado y hecho esta introducción, ¿verdad?, a las situaciones que ustedes atienden aquí en los consultorios, lamentablemente, sobre abuso patrimonial, para que las personas adultas mayores lo utilicen como una herramienta, ¿verdad?, para prevenirlo y en caso de que suceda una situación de estas, poder enfrentarlo desde el ámbito legal de la mejor manera. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes. Y ahora llegó el momento de conocer una nueva seña de la LESCO. Iremos a una pausa corta y al volver nos acompañarán en entrevista también funcionarios del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para seguir conversando sobre la violencia en la vejez en todas sus formas y cómo las personas lo podemos combatir. Ya casi regresamos. Bombero. Estamos de vuelta en Nexos. Cuéntenos temas que le gustaría que abordemos en el programa sobre la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. En las redes sociales nos encuentra como Nexos UCR. Y están aquí con nosotros Alexandra Villalobos, jefa de la Unidad de Gestión Social, y Gustavo Fallas, coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de CONAPAM, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Vamos a conversar sobre las estadísticas de violencia hacia las personas adultas mayores en Costa Rica y sobre todo qué tenemos que hacer todas las personas para evitar estas situaciones y para bajar los números tan preocupantes sobre casos de todo tipo de violencia en la vejez. Muchas gracias, Gustavo y Alexandra, por acompañarnos. Para servirle. Con mucho gusto. Para comenzar, Gustavo, ¿de cuántos números estamos hablando, verdad? Porque inclusive no tenemos cifras exactas porque hay muchas personas que no denuncian, que no son conscientes de que están siendo abusadas, pero aún así, con ese subregistro, los números son bastante alarmantes. Sí, claro. Actualmente estamos teniendo un aproximado de 800 casos judiciales que nos son remitidos al CONAPAM para algún tipo de intervención al año. Pero esto es solo un subregistro de la cantidad de procesos que puede haber en el Poder Judicial, ahorita tramitándose en casos de violencia contra persona adulta mayor, y además es un subregistro porque todo lo que es la violencia contra la persona adulta mayor no necesariamente se judicializa. De manera que pueden haber un montón de casos más que no están registrados, pero que nos dan cuenta de que este es un fenómeno que va en aumento en la sociedad. Y también, Alexandra, es importante que de repente la concepción de violencia que tenemos es cuando hay un maltrato físico, ¿verdad? O gritos, tal vez eso como que lo logramos identificar mejor como casos de violencia, pero inclusive el 15 de junio es el Día Nacional contra el abuso, el maltrato, la marginación y la negligencia. Eso ya nos da como una idea de la diversidad, ¿verdad?, que puede haber. Y en el caso del abandono, las cifras también son muy preocupantes, el aumento de familias que dejan a las personas adultas mayores, sus padres o abuelos, en hospitales, centros médicos, y nunca más regresan por ellas y ellos. Sí, en realidad, bueno, la situación de abandono a nivel país, ¿verdad?, ha venido en aumento en los últimos tiempos. En lo que llevamos de este año tenemos un aproximado, ¿verdad?, porque como decía el compañero Gustavo, esto es muchas veces es un subregistro porque lo que nos ingresan son casos de situaciones de abandono principalmente en hospitales, pero sabemos que hay muchas situaciones de abandono también en el hogar, ¿verdad?, que esos casos a veces no se conocen y la persona adulta mayor está sufriendo esta situación. En lo que va de este año llevamos 190 casos reportados que nos ingresan, ¿verdad?, con referencia de hospitales, de áreas de salud y algunos
pocos, ¿verdad? Pero que también nos ingresan de situaciones que nos refieren de las comunidades, pero sí sabemos que la situación es grave, que conforme va pasando el tiempo, las familias van dejando más en abandono a la persona adulta mayor. Y también, bueno, el tercer informe del Observatorio del Envejecimiento de acá de la Universidad de Costa Rica también indica que como aspecto cualitativo, el hecho de que durante la pandemia por COVID-19 se hacía un llamado, ¿verdad?, a no visitar a las personas adultas mayores, a que el contacto fuera mínimo de las personas de más de 65 años con el resto de la familia o de sus vecinos y vecinas, también pues generó como esta conducta de abandono, ¿verdad?, por parte de los familiares y las familiares de las personas adultas mayores. Y Gustavo, es importante que la gente sepa que es una obligación, ahora está normado, ¿verdad?, que los hijos y las hijas se hagan cargo de las personas adultas mayores que tienen algún tipo de necesidad, ¿verdad?, o de dependencia. Claro que sí. Tal vez empecemos desde lo más reciente que tenemos. El país ratificó en el año 2016 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Persona Adulta Mayor, y esta convención en el artículo 9 trae como novedad que incluye dentro de la definición de violencia contra persona adulta mayor una serie de conductas donde el abandono, la negligencia, el aislamiento, maltrato, abusos financieros, exclusión de la comunidad y demás caen dentro del concepto de violencia. Ahora bien, efectivamente, la ley del CINCA del año 2022 reformó el artículo 232 del Código de Familia y ahora creó la obligación de los hijos de cuidar, de brindar cuidados y atención a sus padres durante la vejez. Una obligación que solamente puede ser relevada si un juez de familia les autoriza vía sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces juntamos el artículo 232 del Código de Familia junto con el 142 bis del Código Penal y tenemos ahí también el delito de abandono tipificado en nuestra legislación, ya abandono específico de persona adulta mayor. Y que tiene una pena importante también. Claro que sí, dependiendo de las consecuencias que traiga ese abandono hacia la persona, puede tener incluso penas de años de cárcel. Y también, Alexandra, vemos que el Día Nacional también lo indica, ¿verdad? En las instituciones que no se les brinda el trato adecuado a las personas adultas mayores, eso también las personas adultas mayores pueden denunciar, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos con este tema de, bueno, la familia que no los atiende o que no está pendiente de su estado de salud y demás, pero también si las instituciones del Estado no responden a los derechos que tiene la persona adulta mayor, que sepan que también pueden exigir ¿verdad? Que sus derechos sean cumplidos y lo que establece la convención que mencionaba Gustavo. Es que es importante, ¿verdad? Como decía Gustavo, el concepto de violencia contra persona adulta mayor es un concepto muy amplio, ¿verdad? No incluye solamente la violencia a nivel familiar, sino la violencia en la comunidad, la violencia de vecinos, la violencia estructural, ¿verdad? Que es un poco lo que hablaba de las instituciones y que el adulto mayor o la persona adulta mayor puede recurrir a la ley para denunciar este tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando tiene un problema, digamos que tiene un vecino o alguien en la comunidad que lo agrede, que lo trata mal, que lo puede llegar hasta golpear, él igual puede ir a las entidades judiciales y solicitar medidas de protección a través de la ley 7935 que permite, ¿verdad? O que amplía el campo de las situaciones de violencia que sufre la persona adulta mayor. Entonces eso sí es importante que lo conozcan, ¿verdad? Y que tienen el derecho de solicitar que se respeten sus derechos, valga la redundancia, ¿verdad? A través de esta legislación. Y para concluir, las personas adultas mayores que están sintonizando el programa, que dicen, bueno, yo no estoy segura o seguro de si estoy siendo víctima de alguno de estos tipos de violencia, quiero que me asesoren o quiero denunciar, pero no sé cómo hacerlo. También cómo pueden contactarse con CONAPAM, ¿verdad? Para que en cada caso específico se le pueda dar seguimiento. En el bloque anterior conversábamos sobre los consultorios jurídicos, ¿verdad? De CONAPAM UCR, pero también cómo pueden contactarse directamente con el Consejo. Bueno, con el Consejo, ¿verdad? Hay una línea que atiende 24/7 los 365 días de la semana, que es el 800 CONAPAM o el 1165, ¿verdad? Ahí hay personas especializadas, trabajadoras sociales, psicólogos, ¿verdad? Que los pueden atender y los pueden orientar.
Si quieren poner la denuncia, ¿verdad? La denuncia no se hace directamente en CONAPAM porque nosotros no somos un ente judicial para poder dar medidas de protección, pero tendrían que recurrir a las entidades judiciales, ¿verdad? Que eso tal vez Gustavo lo puede ampliar más, pero sí es importante que están a nivel de CONAPAM están esas líneas, ¿verdad? Telefónicas y lo que usted mencionaba hace un momento que es el consultorio jurídico. Pero además, recordemos que la ley 7935 creaba desde el 99 obligaciones específicas y una de ellas era, por ejemplo, la atención preferencial, lo que vino a completarse con la Convención Interamericana, donde da un derecho de acceso a la justicia en el artículo 31, tanto en sede judicial como administrativa. ¿Qué pasa cuando la persona adulta mayor tiene algún tipo de violencia, no está siendo atendido como se debe? Las instancias administrativas duran más en resolver sus reclamos y demás, no le atienden las gestiones. Bueno, ahí está la Defensoría de los Habitantes, que precisamente la ley 7935 dispuso una reforma a la ley del Defensor de los Habitantes con el fin de que precisamente la Defensoría atienda cualquier queja en el servicio público que se le da a la persona adulta mayor. Pues les agradezco mucho a ambos que nos hayan acompañado. Espero que esta información sea de mucha utilidad para las personas adultas mayores que están acompañando el programa y que valoremos, ¿verdad?, que como personas adultas mayores sí se nos está violentando alguno de nuestros derechos. Y bueno, ahora le invitamos a seguir cuentas de redes sociales de personas adultas mayores que son creadoras de contenido para Internet, como esta que le presentamos a continuación. Me llamo Angustias, tengo 72 años, vengo viniendo a CrossFit 4 años, me siento muy bien, vengo 3 días a la semana, si ven que hago mal y eso, pues me corrigen y están pendientes de mí y pues estoy muy a gusto aquí, que la gente es muy amable y tenía miedos de saltar, por ejemplo, y eso, y ahora pues salto a la comba. O sea que muy bien, muy bien. Le invitamos a apuntarse a la inclusión con Nexos. Desde el 2003 le traemos contenidos protagonizados por las organizaciones de personas con discapacidad y personas adultas mayores. La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional reporta un aumento en el uso de las plataformas digitales por parte de las personas usuarias adultas mayores. En la siguiente nota le contamos los detalles. Habitualmente nosotros realizamos algo que conocemos como estudios de experiencia de usuario. Estos estudios como tal buscan conocer cómo hacen uso las personas de la tecnología como tal en los sistemas propiamente, pero también buscamos hacer algunos otros descubrimientos respecto a qué tipo de personas la están utilizando, digamos algunos aspectos demográficos que se toman en consideración. Entonces dentro de esas variables que nosotros analizamos es donde hemos logrado determinar que respecto a estudios y trabajos que hemos hecho tal vez 5 o 6 años atrás hemos venido teniendo un crecimiento de la población adulta que está haciendo uso de los servicios como tal. Para mucha gente representa valor el hecho, digamos, tal vez de que tienen alguna complejidad de movilidad, por ejemplo, tal vez que cuesta un poco caminar, o muchas veces tal vez no tienen alguien que los lleve, que los traiga a una oficina, a hacer alguna gestión o demás por la dinámica familiar o lo que sea. Entonces esto representa, pues, ha representado una ventaja, digamos, para ellos propiamente, el tener esa posibilidad de no tener que desplazarse como tal para realizar unas gestiones y poderlas realizar de manera digital como tal, ¿verdad? Ya se ha ido perdiendo como el miedo, digo yo. Y por otro lado, ya tenemos, siento yo, un grupo de personas que se volvieron adultos con la tecnología como tal, ¿verdad? Sabemos que el Internet llegó a Costa Rica hace más de 20 años, 25 años. Entonces ya hay mucha gente que creció propiamente, digamos, o que llegó a la edad adulta haciendo uso del Internet, que en realidad, digamos, es el potenciador inicial para hacer uso, pues, de otras tecnologías como tal, ¿verdad? Entonces eso ya se refleja propiamente en que ese grupo ya está haciendo uso de plataformas, ¿verdad? Ya inclusive personas pensionadas y demás que todavía continúan como con hábitos de navegar en Internet y demás.
La Sociedad de Seguros de Vida ofrece, como parte, digamos, de su entorno tecnológico, ofrece la posibilidad de que los asociados puedan tener acceso a citas virtuales como tal. Estas citas virtuales son por medio de Zoom, entonces también eso transporta un poquito el tema, digamos, de esa visita presencial, digamos, de tener cara a cara a alguien a quien yo le puedo hacer las consultas, de saber que es un funcionario de la Sociedad de Seguros de Vida que se está identificando como un funcionario y que usted sabe verdaderamente que está conversando con una persona que forma parte de la institución, ¿verdad? Porque hay una previa identificación y demás. Entonces ese es un canal que ayuda como tal vez a veces a dar como el primer paso para hacer uso de los servicios digitales, y ya después pues hay a disposición sitios oficiales como es la página web o la sucursal virtual donde las personas pueden acceder ya con un usuario, una contraseña y donde hay medidas de última generación respecto a lo que es seguridad como tal, porque la organización también ha invertido bastante en que lo que se está ofreciendo a los asociados cuente con la mejor seguridad posible. Creo que hay que perderle como un poquito el miedo a la tecnología tal cual. Siempre es importante que se haga de manera segura, ¿verdad? Entonces sabemos que lamentablemente, yo digo que también la criminalidad se muda a la tecnología. Entonces también hay gente que no está haciendo las cosas bien en ese aspecto, entonces siempre es importante trabajar el tema de la seguridad, ¿verdad? Entonces tal vez es dirigirse uno a fuentes oficiales si tiene dudas, ¿verdad? Si ellos quieren realizar trámites o gestiones, entonces tal vez previamente consultar vía telefónica o inclusive apoyarse tal vez en familiares que le puedan brindar alguna guía o asesoría respecto a si lo que está haciendo tal vez lo está haciendo de manera segura, ¿verdad? Y después hay algunas otras recomendaciones en la parte de seguridad en general que se pueden considerar, ¿verdad? Respecto al hecho, por ejemplo, de no compartir contraseñas, de no abrir enlaces que lleguen por correo electrónico, por mensajes de texto, digamos que tal vez son como las recomendaciones básicas de seguridad, no solo para adultos mayores, sino que para la población en general, ¿verdad? Llegamos al final de la edición de hoy. Esperamos que los contenidos que compartimos con usted el día de hoy hayan sido de su agrado y utilidad. En particular, esperamos que la información que le proporcionamos le haya motivado a combatir la violencia hacia las personas adultas mayores desde el contexto personal de cada uno y trabajar también para la organización de acciones colectivas. La próxima semana le presentamos un nuevo estreno de Nexos que usted puede sintonizar en 15 UCR, tanto en televisión como en el sitio web www.15.ucr.ac.cr. Le deseamos una feliz semana. Hasta pronto.